y empezamos a destapar una cloaca tremenda. Eso me costó mis Juegos Olímpicos. Pues me vetaron de México. De hecho, en un día en una escena me salí llorando y dije, se cancela la película, yo ya no quiero. Y si no, un padre tampoco sabe gestionarse, entonces tampoco va a ser empático con lo que está viviendo un adolescente. Los que cometen estas agresiones no saben que lo están haciendo. Balancean y dicen, para lo que le está causando al niño, realmente ganamos más con el apoyo de esta persona. Mi entrenadora un día me dijo, tienes que apurar, porque a los 13 las niñas ya no sirven en gimnasia. Azul Almazán es clavadista olímpica, finalista en Sydney 2000 y una de las figuras más respetadas del deporte mexicano. Desde los 3 años comenzó su camino en el deporte y a los 6 ya entrenaba como atleta de alto rendimiento. Probó varias disciplinas hasta encontrar su verdadera pasión en los clavados, donde vivió su sueño olímpico. Es licenciada en comunicación y acondicionamiento físico, maestra en prevención de lesiones deportivas y actualmente cursa un MBA en dirección de entidades deportivas, además de ser presidenta de Respeto 360, una asociación dedicada a crear entornos seguros en el deporte. Su historia inspiró la película La Caída, donde se visibiliza su lucha contra el abuso y su valentía para alzar la voz. Azul se distingue por su liderazgo transformador y su visión de que un entorno ético y seguro es la verdadera plataforma de la grandeza humana. Bueno, pues estamos en otro episodio más de Ella Emprende y esta vez a toda nuestra audiencia y todo nuestro público que nos ve, no tenemos una manualista, pero tenemos una mujer que además yo estoy muy honrada en que nos hayas dicho que sí. Eres la primera atleta que tenemos en este podcast, pero no solamente es atleta, también es emprendedora, o sea, tiene su negocio. El concepto de emprender implica muchas cosas, ¿no? No solamente es, o sea, creo que hoy en día emprender es igual a un negocio. Sin embargo, creo que no necesariamente, ¿no? Digo, antes cuando los europeos salían en búsqueda de nuevas tierras, le llamaban hacer una empresa y emprender el viaje justo para ver qué encontraban. Entonces, pues en este caso estoy muy honrada y agradecida de presentar a Azul Almazán, que ahorita tú te vas a presentar porque pues lo que yo pueda decir sobra. Entonces, bueno, muchas gracias por estar acá. Azul, ya dijimos que teníamos muchos años de no vernos, pero seguimos igualitas. Y pues nada, preséntate, quién eres, qué haces, qué te gusta, qué hora sales al pan. Pues yo feliz de que se nos haya hecho, que pueda estar aquí. Me llamo Azul Almazán y soy finalista olímpica de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 en la especialidad de clavados de 3 metros y de 10 metros y de 10 metros plataforma. Y precisamente tú y yo nos conocimos emprendiendo negocios. Cuando estaba yo en esta época, estaba emprendiendo mi negocio y creo que eso fue una parte muy, muy importante de mi vida porque me dio todas las herramientas que ahora me mantienen, que ahora me refuerzan, me sustentan y gracias a todo eso que pude emprender, que pude estructurar, pues puedo dedicarme a lo que amo. Porque sí, claro que amo mi profesión, ¿no? de diseño y el arte, pero pues mi vida, todo lo que está en mis venas tiene que ver con el deporte. Y para poder hacerlo necesita de muchas cosas, de muchos recursos que afortunadamente los tengo gracias a lo que estuvimos trabajando hace unos muchos años. Unos pocos años. Productivos años. Y pues ahorita tengo la fortuna de poderme dedicar a lo que más amo y dedicarle mi alma, mi vida y mi corazón. Y en la parte de atrás pues tengo mi negocio, mi empresa. Es un trabajo también que pareciera que no, pero sí es de trabajo de tiempo completo. Necesita mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero pues he podido balancear esas responsabilidades porque las coloqué de manera de diferentes escapes, de enfoques. ¿Cuánto tiempo llevas con el negocio? Ya voy a cumplir 16 años. O sea, ya súper consolidado. Digamos, en estos 16 años, en la parte del negocio, ¿cuál describirías que ha sido tu reto más importante? Hacerlo como tal, porque yo llevo en el deporte desde los 3 años, fue cuando mi mamá me metió a intentar meter a natación y hacer muchas cosas, y en el alto rendimiento entré a los 6 años. Entonces, ya llevo prácticamente 36 años en el deporte. Ajá. Me lo sé de atrás para adelante, sé absolutamente todas las vertientes, conozco a todas las personas, conozco todos los movimientos nacionales y también sé cómo se mueve a nivel internacional.
Entonces lo llevo en mi sangre, en mis venas, y conozco a todos, y todos me conocen desde niña, en ese ambiente, en esa esfera. Uno nos llevamos bien, uno nos llevamos mal, pero estamos todos nadando en el mismo caldo. Perdona, te voy a interrumpir acá. ¿Qué significa ser deportista de alto rendimiento? Pues para poder poner esto en perspectiva, las personas pueden moverse, ¿no? Dicen, no hay que ser sedentario, hay que moverse. Entonces van y caminan y se mueven. Las otras personas hacen actividad física, ¿no? Que es hacer un gasto de energía, ¿no? Después viene a hacer fitness y wellness, ¿no? Porque quieres convivir, quieres que el niño se relacione, que pruebe aquí, que pruebe allá. Y las mujeres o los hombres también se conocen con fulanito en el pádel, se conocen, después van al gimnasio, y eso es como un wellness, un fitness wellness. Después viene el ejercicio. Cuando un ejercicio es cuando ya tienes un objetivo y normalmente tienes a un guía que te dice, ese es tu objetivo, yo te voy a guiar. ¿Y qué es el deporte? Cuando ya estás en un deporte, es una actividad física con objetivo que está federado y que tiene objetivos de competencia. Si no compites, si no es de competencia, si no está federado, ese ejercicio es un fitness, es alguna otra actividad física, pero no es deporte. Ahora, el deporte de competencia no nada más es que esté federado y que tenga motivos de competencia, sino con objetivos de ganar. El alto rendimiento ya tiene otros objetivos. Uh-huh. Y como tiene otros objetivos, tiene otras demandas y tiene otras exigencias. ¿Por qué? Porque ya empiezas, como ya el objetivo ya cruza al ganar, entonces tú ya necesitas hacerlo de una manera más formal. Y cuando empiezas a hacerlo a un nivel mucho más alto, vienen mayores riesgos. ¿Por qué? Porque te puedes pegar en la cabeza, o sea, ya puedes... te puedes enfrentar a riesgos muy grandes. Ya eres muy vulnerable en tus emociones. Tienes que mantener tus límites emocionales y físicos a un límite tal que estás totalmente vulnerable. Una cosita te puede romper, te puedes accidentar, te puedes hasta matar. Entonces el entrenador tiene que ser más exigente porque tiene que cuidarte más, tiene que poderte salvar. Si tú cometes un error a ese nivel, te puedes matar. Entonces no puede decir, ay, baja los brazos. Tiene que ser más severo porque puedes poner en riesgo tu salud, tu integridad. Y pues eso requiere muchísimas horas de entrenamiento, desayunar, comer y cenar lo que estás haciendo y que todo tu objetivo de vida esté enfocado a ese cuidado, a ese objetivo, a esas técnicas. Y pues muchas mujeres o muchos hombres, muchos padres de familia quieren que sus hijos sean de alto rendimiento, pero se los llevan de vacaciones 3 meses a no sé dónde, es que la abuelita se fue y no tengo con quién dejarlo, entonces va a faltar 3 días. Y entonces ahí rompes toda la cadena del alto rendimiento, porque el cuerpo necesita una constancia y necesita un método de entrenamiento para poder alcanzar esos niveles. Y si tú los rompes, si tú faltas, si tú no llegas, si tú no eres constante, esos cambios morfológicos y fisiológicos no se logran. Entonces, por ende, los niños no pueden alcanzar esos niveles porque faltan mucho, porque se enferman, porque 1000 cosas. Pero los papás siguen exigiendo un alto rendimiento, pero no tienen el tiempo para el alto rendimiento o no tienen la mentalidad o el entendimiento de lo que se están enfrentando. Y a lo mejor los padres sí lo quieren, pero el niño no le gusta competir. Entonces ahí entra un gran conflicto porque al niño sí le gusta la actividad física, sí le gusta el fútbol, sí le gusta, pero odia competir. Y sí tiene talento y condiciones, pero no le gusta la competencia, no le gusta esa sensación y también es muy válido. Pero ahí es donde entran los mayores conflictos con los deportistas, porque no saben lo que significa hacer deporte recreativo, hacer ejercicio, solamente irte a mover y realmente entrar a un deporte de alto rendimiento. Yo entrenaba 10 horas diarias. Justo era lo que te iba a preguntar, ¿cuántas horas entrenabas? Y claro, ¿es de lunes a domingo? ¿Tienes un día de descanso? ¿No? Pues yo entrenaba 10 horas al día y los miércoles solamente entrenábamos la mitad porque necesita el cuerpo también tener esa reparación. Uh-huh. O sea, hacíamos solamente un entrenamiento de 5 horas y ya descansábamos mediodía y los domingos también era descanso absoluto. No podíamos hacer lo que quisiéramos. Yo aprovechaba para hablarle a mis papás, a veces podía verlos, no siempre. Cuando tú dijiste que empezaste a los 3 y a los 6, te volviste, digamos, me corriges por favor, deportista o ya
practicante de alto rendimiento, ¿sí? Para la disciplina en clavados. No. Empecé en gimnasia. Yo entré a gimnasia a los 6 años. Al principio yo entré de manera recreativa. Solamente iba martes y jueves y algo así. Como antes se necesitaban 6 para conformar un equipo, había 5 niñas y la entrenadora me vio condiciones y me empezó a convertir en la sexta. Okay. Y pasé de entrenar 2 veces a la semana a entrenar todos los días, los 6 días de la semana, y entrenaba. Salía de la escuela a las 2:30, comía en el coche, me cambiaba en el coche y llegaba a entrenar a las 3. Y el entrenamiento empezaba a 3:30 y salíamos a las 9 de la noche. Wow. Todos los días. Los sábados entrenábamos a las 9 de la mañana, comíamos en el gimnasio y volvíamos a entrenar en la tarde. Salíamos hasta las 8 de la noche. Y así era. No había vacaciones, solamente el 25 de diciembre y el 1 de enero. Pero no había vacaciones, era entrenar. ¿Por qué? Porque un día que pierdas, no estamos hablando de los días de descanso que son parte del entrenamiento, sino un día que tú lo quites, que te ves de vacaciones, que no te lleven, el cuerpo pierde cosas. Y entonces ya no estás rompiendo con esa planificación y el cuerpo no llega cuando debe de llegar. Entonces le rompes todo la proyección al entrenador, ¿no? Y el cuerpo no llega igual. ¿En qué momento tú te diste cuenta que tu infancia estaba siendo diferente en comparación a a tus compañeras de la escuela? Sí me di cuenta que era diferente porque yo veía que mis compañeras de la escuela no hacían nada en la tarde y no entregaban la tarea y yo encima de todo llegaba en la noche mientras estaba cenando, estaba haciendo tarea y me metí a bañar y mi mamá me iba leyendo los libros de la escuela mientras me bañaba para que yo fuera estudiando. Y era una disciplina tremenda para poder cumplir con los deberes de la escuela, sacar buenas calificaciones y llegar con la tarea hecha, con mucho trabajo, y ver que mis amigas o mis compañeras no hacían absolutamente nada en la tarde. Y dicen, ay, se me olvidó, ay, es que no estudié. Y yo decía, ¿cómo te diste toda la tarde? ¿No? Entonces empecé yo a notar estas diferencias. Y también empecé a notarlo en mi cuerpo, en mi agilidad, en mi capacidad de retención, en mi disciplina. Dije, wow, yo puedo hacer cosas increíbles a comparación de mis colegas, de mis compañeras, que yo las empecé a ver muy alejadas de lo que yo podía hacer físicamente, mentalmente. Pero luego empezó a ser un poco difícil porque eso viene acompañado de mucho dolor, ¿no? De mucho dolor físico, de mucho cansancio, de mucho agotamiento, de mucha frustración. Y bueno, a mí me tocó una etapa en donde todavía te caes de la viga o lo haces feo y me soltaban unos golpes tremendos, ¿no? Me golpeaban en la gimnasia y así se acostumbraba, estaba normalizado. Entonces prácticamente aprendí a mano fuerte ahí. Yo hubiera seguido un poquito más en la gimnasia, pero mi entrenadora un día me dijo, yo iba a cumplir 10 años. Y dice, tienes que apurar, porque a los 13 las niñas ya no sirven en gimnasia. Y yo dije, ¿cómo? Todavía no he logrado nada, ya voy a cumplir 10 y no he salido ni del país, no he hecho nada, realmente no he hecho nada y me voy a morir a los 13. O sea, realmente dije, fue como un balde de agua helada. Y sufría tanto, me costaba tanto trabajo ir a la gimnasia porque era muy doloroso, en verdad. Y era mucho sacrificio. Yo, en ese momento sí era un sacrificio porque en vez de ser una decisión, ya era un dolor para mí. Hasta que le dije a mi mamá, en verdad ya me quiero salir. Ya quiero salirme de aquí. Y mi mamá me dijo, cierra tu círculo, cierra tu ciclo, cierra bien y nos salimos. Entonces cerramos con una competencia, un selectivo nacional. Ahí me dijo, va a ser tu última competencia, ciérrala bien y nos despedimos de la gimnasia. A los 10 años cerré esa competencia, lo hice bien y nos despedimos de la gimnasia y yo fui extremadamente feliz porque por primera vez probé un chicharrón con salsa, por primera vez. Papas con Valentina. Sí, yo no sabía que sabían, nunca por la cabeza me las iban a dar y cuando salí dije, wow, y empecé a probar otros deportes porque tenía toda la tarde y yo tenía mucha adrenalina y mi mamá empezó a llevarme a todos los deportes posibles, todos los que, ahora probemos acá y no me gustaba, sí me gustaba y no me llenaban hasta que un año después caí en clavados. Ahí fue donde todo porque además para clavados a ese nivel yo era muy joven. Sí, entonces 10, 11. Tenía 11 años y era una edad muy temprana para clavados y dije, o sea, yo aquí en la gimnasia ya iba tarde y aquí en clavados estaba como que en la edad perfecta para comenzar una carrera en esto. Entonces dije, wow, y además aquí
La entrenadora era excelente con los niños, ella había ido a Juegos Olímpicos, entonces ella sabía el camino. Ya había logrado eso. Su esposo, su hermana, su alumna, allá habían ido a Juegos Olímpicos. Su entrenador había sido el entrenador de Joaquín Capilla. Entonces dije, ella sabe. Y ella me vio y ella me dijo, si tú quieres yo te puedo decir cómo, pero te va a costar trabajo. Y dije, creo que ya sé. Le dije, tú dame la lista de lo que tengo que hacer y yo lo voy a hacer. Y entonces me dijo, si en verdad lo quieres, lo vas a lograr, pero te lo tienes que meter aquí y acá. Y entonces ahí empezó mi destino. Ahí empecé, me sembró la semillita de que yo podía ser olímpica y ya no fue cuestión de si llegaba o no, sino de cuándo. Yo ya no lo dudaba, o sea, jamás dudé que yo iba a ir a unos Juegos Olímpicos. Solamente decía, quiero ir a los que siguen. Me decían, no, tú a los del 2004 hasta allá. Y dije, falta muchísimo, yo quiero ir a los que siguen. Y no podía ir a los de Atlanta, entonces fui al selectivo, pero tenía apenas 13 años, casi 14. Y pues ni daba la edad ni nada, pero competí, quedé en tercer lugar y dije, a los que siguen, ¿no? Y creo que nunca hubo duda en mi cabeza de eso. Y eso fue lo que me ayudó a cruzar de cierta manera cierto infierno, ¿no? Ahí dentro del Comité Olímpico, pero porque yo traía en mi cabeza esto, ¿no? Y en mi corazón dije, nadie me va a quitar esto que traigo, ¿no? Nadie me va a sacar, nadie me va a arrancar el sueño que tengo. Y sabía que el camino iba a ser difícil. No sabía que iba a ser tan difícil, pero yo ya estaba preparada para enfrentar lo que tenía que enfrentar. Mucho de nuestro público o la mayoría son mujeres con hijos y muchas veces los papás ponemos nuestras expectativas sobre los hijos y el hijo a lo mejor pues ni quiere tanto. O sea, ¿qué nos dirías a los papás? A fuerza queremos que nuestros hijos sean algo y no necesariamente podemos ver el corazón, o al revés. Mi mamá amaba la gimnasia y por eso ella siempre estaba buscando enseñarme ruedas de carro y todo cuando estaba muy chiquita. Y apenas encontró el gimnasio, ella me llevó, porque ella me invadió la cabeza con todo lo que ella quería hacer. Y ella me llevó a gimnasia porque ella amaba la gimnasia. Y cuando eres niño, pues ¿qué conoces? ¿No? Me llevó a natación, no me gustó, hice otras cosas, karate, todas, pero nada me llenaba. Y cuando mi mamá me enseñaba ruedas de carro en el parque, yo era muy feliz. Y entonces mi mamá me empezaba a hablar de Nadia Comaneci, me empezaba a hablar de esto y me emocionaba mucho. Entonces en la gimnasia empató muy bien con eso. Mi mamá siempre quiso que sí me quedara en la gimnasia, pero llegó un punto en el que ya no me gustaba. Era mucho dolor y tenía mucho que ver con lo que yo vivía dentro con las entrenadoras, ¿no? Eran muy golpeadoras, era mucha exigencia fea. Bueno, yo la sentía ya fea y hizo que empezara yo a perder ese gusto por la gimnasia. Aparte me daban cosas mucho miedo y las tenía que hacer a fuerza y, aparte me dolían mucho y empecé a perder el placer de entrenar. Y mi mamá me dejó ser, me dijo, si no te gusta, afuera, vamos, probemos otra cosa. A pesar de que sabía lo mucho que le gustaba, mi mamá siempre me dejó ser. Y lo que tiene la característica que yo noté mucho en ella es que ella siempre ha sido una mujer muy disciplinada y eso también se transmite. Mi mamá siempre me dijo, lo que empiezas, puedes empezar lo que tú quieras, pero termínalo o termínalo bien. O sea, ponte ciclos, ponte objetivos y ciérralos, no me dejes tirado todo lo que empieces. Entonces te voy a dejar y vamos a empezar todo, porque lo vamos a empezar todos, no vas a empezarlo sola. O sea, va a estar ella ahí, ella me va a tener que llevar, ella me hace mi comida, me levanta el ánimo y todo, pero es un trabajo fuerte, uno no puede hacer nada solo, menos un niño. Pero si los padres son disciplinados, pues es mucho más factible que los hijos también lo sean, ¿no? Porque te lo empapan y empieza a ser una estructura de vida, el tener una disciplina enfocada a algún objetivo. Y yo sabía que si algo no me gustaba, decía, sí, ya no me gusta, pero tengo que cerrarlo. Y me pasó también en clavados. Yo tenía 14 años y en verdad dije, ya me estoy aburriendo. O sea, era muy buena, ganaba todos los nacionales, juveniles, centroamericanos, pero llegó un punto en el que había unos clavados que yo no veía y que yo ya necesitaba para subir de nivel. Los había intentado tantas veces, pero me había pegado tan fuerte en la espalda, en la cara, me había sangrado tanto y no los podía aprender, que dije, no, ya, o sea, ya no los puedo aprender.
Ya los intenté, me golpeé, ya me harté porque ya no sin eso no puedo llegar a ningún lado. Entonces me dije, mamá, ok, si te quieres salir, vamos a cerrar el círculo, compita en el selectivo a Juegos Olímpicos de México para que cierres bien, cierres con algo fuerte y después vemos ya qué otra cosa hacer. Y dicho y hecho, ese día de la competencia, empezaba a las 4 la competencia, pero como yo ya sabía que era mi última competencia, dije, ya después de aquí yo ya me despido y todo. Pues ese día, como era la primera competencia internacional de ese nivel al que me iba a enfrentar con Marijose Alcalá, con María Elena Romero y todas ellas, pues ya me fui a Liverpool a comprar un traje de baño hermoso porque iba a ser mi debut y despedida. La competencia empezaba a las 4 y a las 3:30 yo todavía estaba escogiendo mi traje de baño enfrente ahí por Polanco y llegué así a 5 para las 4 la competencia. Todas estaban nerviosísimas y yo llegué así feliz. ¡Ay, por poquito llego tarde! Pero llegué con un traje de baño de muchos colores, de muchos brillos y llegué feliz, ¿no? Mi entrenadora estaba así, no puedo creerlo, ya va a empezar la competencia ¿y dónde estabas? Y yo así presentándole mi traje de baño, ¿no? Y yo competí muy segura, competí muy feliz porque dije yo de aquí ya me despido, ¿no? Pero para mi sorpresa éramos alrededor de 13 competidoras grandes. Yo tenía... pues no me acuerdo si tenía 13 todavía o 14, y pues ellas ya tenían 25, 26 años, ¿no? Todas. Empiezan a dar los resultados, empiezan desde el 13, 12, y yo, ¿no? Porque yo ni grado tenía nada, y empiezan ya que las que calificamos hacia las Copas del Mundo y hacia los Canamex y a las competencias internacionales, resulta que yo quedo en tercer lugar abajo de Marijose Alcalá y de María Elena Romero. Y entonces en ese momento dije, pues no soy tan mala, o sea, dije, no estoy tan mal. Y se me acercaron Jesús Mena y se me acercaron los directivos y dijeron, ¿quién eres? ¿De dónde saliste? Y pues me ofrecieron irme a vivir al Comité Olímpico para poder cambiar mi nivel. Y me dijeron, te vamos a llevar a estas competencias, pero no con esos clavados. Tienes que aprenderlos. Y fue cuando me dijeron que tenía que cambiarme de entrenador y tenía que cambiarme a vivir allá si realmente yo quería ir a Juegos Olímpicos y si quería yo subir a ese nivel. Y mi mamá lloró mucho, me dijo, no, porque mi mamá quería tener a su hija ahí y quería darme una vida, yo creo que más feliz, más variada. Y ya estaba entrando a la adolescencia y yo creo que mi mamá quería tenerme con ella. Y mi papá, pues también. Pero yo me encapriché. Y dije, me voy. Es más, yo ya había hecho ese mismo día hice todas mis maletas. Dije, estoy lista para irme. Y a pesar de que mis papás me pidieron, mi mamá me robó que no, me dijo, está bien, si eso es lo que quieres, adelante. Y me dejaron ir. Porque mi mamá me dijo, hay que dejar ser. Porque al fin y al cabo es tu vida y es todo y pues vamos a estar aquí. Y eso yo lo agradezco muchísimo. Agradezco muchísimo y también me duele mucho el dolor que les hice pasar cuando no les dije todo lo que estaba pasando adentro. Pero fue también parte de mi inmadurez. Y mi madurez para no identificar cuando alguien ya me estaba manipulando, para no haber confiado en ellos por haberme dejado manipular y por haberles causado después tanto dolor, ¿no? Porque yo no les dije lo que estaba viviendo hasta casi 4 años después. Entonces, mi mamá sí sufrió mucho. Si yo sufrí mucho por lo que pasé, mi mamá estaba destrozada porque dices que yo te dejé ir, ¿no? Y no pude ver esas cosas. Aún con todo lo que vivías ahí dentro, bueno y malo, ¿qué era lo que te hacía continuar ahí? Yo creo que mi deseo implantado de que yo ya tenía de ir a Juegos Olímpicos. Yo me obsesioné con los Juegos Olímpicos desde muy temprana edad, cuando los descubrí. O sea, cuando vi que existían y cuando los vi alcanzables, porque cuando estaba en la gimnasia sabía que andaban por ahí y todo, pero eran muy inalcanzables. Ni siquiera sabía cómo estaban estructurados, no conocía absolutamente a nadie que hubiera ido. Y cuando yo entré a clavados, lo palpé. Mi entrenadora era un claro ejemplo. Y cuando fui a su casa, toqué su medalla, vi los aros, toqué olimpismo, toqué toda esa gloria olímpica que se respiraba en el aire. Y dije, esto es real. Y eso fue lo que hizo que no me soltara de esa cuerda. Y creo que fue esa obsesión tan fuerte con ese objetivo. ¿Cómo podemos darnos cuenta que algo no está bien? O sea, ¿qué nos dirías a los papás y a las mamás? ¿Cómo hacemos ahí? ¿Qué debemos ver? ¿En qué nos tenemos que fijar? Primero que nada, no asumir siempre y no adjudicarle todo a la adolescencia, ¿no? Decir, ay, es que es adolescente, es que ya sabes. Porque
estamos los padres tienden a estar muy cerca de los hijos cuando están chiquitos, pero cuando empiezan la adolescencia, que es la parte más importante y más vulnerable de la adolescencia hasta previo a la adultez, es una edad muy vulnerable y muy difícil. Y los padres los tienden a dejar, ¿no? Es que ya es adolescente, ya quiere estar solo, ya. Y entonces hay una especie de abandono normalizado. Pero cuando estaban chiquitos muy acá, pero después, y es cuando más necesitan que el padre esté ahí. Pero como dices que es insoportable, es que está ahí hormonal y todo, pues es cuando surge ese gran problema, porque entonces los adolescentes empiezan a agarrar sus propias herramientas de donde pueden, y de quien se las da, y de quien ven fuerte, o de quien ven estable. Y si los papás no están ahí porque dicen yo lo trato de dejar libre, independiente, pues entonces el adolescente se va a agarrar de algo. Entonces esa es la primera, no adjudicarle todos esos cambios emocionales a la adolescencia o a la pubertad. Esa es la primera. Y la segunda es, también nosotros manejamos uno que se llama el conductómetro, que es cuando ¿qué pasa cuando alguien no sabe gestionar las emociones? Cuando no hay una gestión emocional, empiezan a surgir alertas. Porque todos los problemas fuertes y las transgresiones y los trastornos son producto de una mala gestión emocional que pudo haberse evitado mucho antes, de una manera muy sencilla. ¿Por qué? Porque empieza a darnos señales muy claras, ¿no? Por ejemplo, la primera es cuando hay una emoción, hay una acción. Pero cuando no está gestionado, cuando no está identificado, nosotros lo vemos mucho. A veces hay emociones que podemos tener unas 7 u 8 emociones, pero en realidad hay 67 emociones, de las cuales solamente tenemos claras algunas, ¿no? Y si no se identifica con estar triste, enojado, contento, frustrado, le decimos, pues estoy raro, o estoy no sé. Y ya con eso resumimos todas las siguientes 50 que pudieron haber sido. Eso se llama no gestionar emocionalmente algo, porque si yo no lo gestiono, no lo identifico, yo no puedo darle una solución clara o no puedo detenerlo ahí. Entonces solamente decimos, está raro, anda raro, no sé, entonces dejamos que pase. Y si dejamos que eso pase, pasamos al segundo nivel en el conductómetro, que es el cambio de conducta. Empieza ya a tener un cambio de conducta extraño. Ya no es el mismo, solamente ya se empieza a ser un poco más callado, empieza a ser un poquito más hostil. ¿Pero qué? Porque no supo gestionar arriba. Entonces, pues eso te cambia tu conducta, es como una barrera de protección a lo que no supe gestionar. Y si decimos, bueno, anda raro, no se anda rarito, y no ponemos atención en ese cambio de conducta y no se gestiona, pasamos al siguiente, que es el aislamiento. Entonces empiezan a aislar de todo lo que normalmente no estaban aislados. Y eso pasa porque es mucho dolor que mejor digo, si estoy ahí no sé gestionar esa sensación, prefiero aislarme, porque aquí ya no siento el dolor. Entonces empiezan a aislar de la familia, de las situaciones, de los amigos, de los grupos, del deporte, porque les causa mucho dolor, porque no está gestionado todo arriba. Y si no se gestiona ahí, pasamos al siguiente, que se retiran. Ya está deserción. Y cuando ya deserte no ponemos atención porque hay esa deserción, ahora sí ya vienen los trastornos y los problemas y las transgresiones. Porque viene una carga emocional tan fuerte que ya esta persona ya está tóxica, ya está lastimada y está envenenada de muchas cosas. Entonces, para los padres lo que les mostramos es este conductómetro para que ellos puedan detectar esas cosas antes. Y no decir nada más la adolescencia produce que se aísle, ¿no? O está pasando por un momento y ahorita no le quiero ni hablar. Todos los humanos funcionamos, hasta los padres funcionan así. Un padre también pasa por esos cambios emocionales. Y si no, un padre tampoco sabe gestionarse, entonces tampoco va a ser empático con lo que está viviendo un adolescente. Empiezan muchos conflictos. Entonces, para que los hijos puedan prosperar en lo que quieran prosperar y los padres puedan empatar con eso, tiene que haber empatía. Y para que haya empatía, pues tiene que haber una gestión emocional de ambos lados. Y tienes que saberla detectar desde antes. Y eso es una de las claves que tenemos ahí en la asociación. Es lo que vemos y ha dado grandes frutos. Cuando uno empieza a gestionarse,
hace que el ambiente sea más amigable, hace que todo sea más sencillo de manejar, porque nadie quiere estar en un ambiente tóxico. Y si tienes objetivos en un ambiente tóxico, lo cruzas, pero sufres muchísimo. Y en cuanto tengas oportunidad, te vas. A ver, platícanos entonces qué hace Respeto 360. Esta es una asociación que tú creaste. Esta asociación surgió debido a esta problemática que existe principalmente en el deporte que yo amo, ¿no? En toda esta situación. Digo en deporte porque es en lo que más estoy relacionada, de lo que más conozco, pero nosotros trabajamos con universidades, escuelas, primarias, trabajamos hasta con cine, trabajamos en muchas esferas. Pero ahorita enfocados en el deporte, esta asociación surgió porque después de una gran investigación, después de la película, en un 8 de marzo yo di una conferencia y estaban todos los presidentes de federaciones. Y empecé prácticamente, no a regañarlos, pero decir, a ver, habiendo tantas herramientas, habiendo tantos recursos, tanta información, ¿por qué no se está haciendo algo para evitar esto? Y entonces empecé a dar una exposición sobre todo esto, y cuando bajé, el presidente de la CODEME, Francisco Cabezas, me dijo, es que tienes toda la razón, aquí no hemos hecho nada porque nadie lo tiene tan claro como tú, o sea, tú sí has hecho una tarea enorme en esto. Y me dijo, nosotros no tenemos eso, pero ¿por qué no entonces lo haces tú? Porque si tienes todo el know-how, ¿por qué no entonces lo haces tú? Y nosotros te apoyamos a ti. Entonces fue cuando dije, tiene razón, me estoy quejando tanto de que no hay, pues lo voy a hacer. Y fue cuando decidí hacer la asociación Respeto 360 y empezar a trabajar tenemos un protocolo que se llama prevención, acción y acompañamiento. Prevención, hacemos toda la parte de capacitaciones, conferencias, pláticas para nosotros dar estas herramientas de comportamiento en los entornos para evitar precisamente una transgresión. Y después la acción es qué pasa cuando ya hubo, hacia dónde mandas, cómo reaccionas, qué regulaciones tienes, qué reglamentos tienes, qué protocolos manejas, ¿no? Y si no los tienes, te ayudamos. Y después el acompañamiento, si ya sucedió, siempre queda alguien lastimado. Entonces hacemos esa contención para poder apoyar a los que hayan quedado lastimados de esto para poderlo regresar al entorno deportivo. Puede ser la víctima, o puede ser el padre de familia, o puede ser un entrenador, o puede ser un administrativo que se las vio negras. Sí. Entonces, hacemos un acompañamiento integral o hasta una persona de mantenimiento. Claro. Que tuvo que pasar por algo, que vio algo. Sí, Ajá. Entonces, hacemos toda esta parte integral. Y con cada federación, con cada instituto del deporte, pues trabajamos diferentes cosas. Llevamos poquito tiempo porque es un monstruo, ¿no? Hay que hacer muchas cosas y cada caso nos toma muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo. Pero ahorita, pues ya estamos con ese objetivo de tener muchos más brazos. Para tener más brazos, pues obviamente necesitamos más recursos para poder jalarnos a profesionales con conocimientos específicos en ciertas áreas y también para poder tener alcance en la creación de esos protocolos específicos para las entidades, ¿no? Es mucho trabajo, es mucho sentarse, investigar, necesitamos de abogados especializados en esas áreas para que nos puedan crear algo fuerte, ¿no? Okay. Entonces es un trabajo muy, muy bonito, realmente a mí me llena muchísimo, pero es muy pesado. Es muy pesado y a veces es pesado en el corazón. Escuchar tantas historias y tantas cosas me rompe, ¿no? Entonces también tengo que hacerme yo un autocuidado, una contención para poder seguir adelante y defender, ¿no? Y no solamente defender, sino educar y dar herramientas a las personas, porque hay algo muy importante que es que en gran mayoría los que cometen estas agresiones, los que son los victimarios, pongo entre comillas, no saben que lo están haciendo. Nosotros nos dimos cuenta en nuestras investigaciones que realmente una gran mayoría no sabe que está haciendo daño, no sabe que estaba cometiendo algún delito, no tampoco sabía que estaba haciéndole daño a una persona, a un niño, a un padre, no saben, porque así fue su educación. Hay una brecha generacional tan grande, una brecha social tan grande, que no están sembradas esas herramientas culturales y de educación y conductuales. Entonces tampoco podemos nosotros llegar tan agresivos a hacer una cacería de brujas, porque en verdad cuando vemos el caso y los examinamos dice él, es que en verdad no sabía,
yo no fui educado así, a mí me educaron de manera diferente, ya sé que ahora ya no se puede, pero es que así fui educado, así es mi familia, así es todo, y pues pido perdón, pero es que yo no sabía, ¿no? Y tenemos que ser también muy empáticos ahí Sí. para poder decir, bueno, hay que poner esferitas en los entornos y decir, en este entorno hay estas reglas, en este entorno hay estas guías, estas herramientas, para que los que quieran entrar a este entorno se comporten de cierta manera independientemente de que en su casa sea de otra cultura, ¿no? Pero eso cuesta mucho trabajo hacer, porque hay que reeducar. Eso también se llama la cultura deportiva, la cultura conductual. Es, es un trabajo muy fuerte. Y pues estamos por partes, ¿no? Bueno, suena a que solo podría existir en el tema deportivo, pero en realidad no es así. O sea, al final los casos de abuso de cualquier tipo, pues se da en escuela, se da en el trabajo, se da en casa, en la familia. Yo me he puesto a leer y es lo que yo te decía. Pasa por gente o pasa en entornos en que pudieran parecer muy seguros. Es que esas son las transgresiones, pero eso es falta de conocimiento. Y eso es también lo que nosotros instruimos. Un padre informado, un atleta seguro. Pero también hay que informarse. Tenemos un código penal muy claro. Okay. Y además también está la ley de cultura física y deporte y también están los derechos de los niños. Hay una N cantidad de recursos legales en los que están tipificadas muchas de estas transgresiones. Y están el bullying, ya no se puede hacer bullying, también está el grooming, esto que tú platicabas, es el grooming, ¿no? Y eso, esta parte es el grooming, que es una cosa tremendamente fea. Esta es parte de la cultura mexicana. El grooming es cuando una persona abusa no abusa, sino tiene una posición de poder. Y entonces con regalos, con cosas, empieza como a tratar de hacer familia dentro del entorno. Y empieza a ganarse a los papás, empieza a ganarse al niño y todo con regalos, con cosas, con apoyos, con todo para poderse ser parte del entorno del niño familiar. En México pasa mucho porque hay muchos lugares en donde los atletas o los niños en las escuelas no tienen recursos y el maestro sí. Y el maestro ve que el niño tiene potencial o tiene calidad. Entonces lo ve que no llega sin comer, que se va en la noche mojado, que no tiene zapatos, que no tiene cosas y se le hace así el corazón de pollo. Dice, pues yo te llevo, o yo te traigo desayuno, o yo te pago, o yo te llevo a la competencia, yo te la pago. Algo que es tan bueno hacer, eso lo utilizan las personas que tienen mala fe para que el papá diga, cuando el entrenador o esta persona, maestro, abuse de ese menor, que los papás digan, bueno, dices que no queremos perder todo el apoyo que da. Balancean y dicen, para lo que le está causando al niño, realmente ganamos más con el apoyo de esta persona. Entonces, el grooming es así. Por eso ahorita ya está penado, pero es parte de nuestra cultura. Hasta los padres pueden darse cuenta que sí está pasando algo, pero dicen, sí, pero es poquito, o sea, pero ve todo lo que nos da, ve hasta dónde lo está llevando, lo está apoyando y todo, pero es como el pago. Pero por eso en Estados Unidos está penadísimo. Y en México, aunque no está tipificado como tal, también está en la ley. También está y tiene el agravante si pasa en el deporte. Tiene el agravante si le pasa a un menor de edad. Pero son cosas que los padres no saben. Porque los padres no saben las normas. De acuerdo. Los padres no están enterados del Código Penal, ni siquiera podrían nombrar las 11 transgresiones. No, hoy por hoy yo soy mamá, ignorante. Y eso es, si tú tienes un hijo, pues tienes que estar informado. Tienes que estar informado de tus derechos y de tus obligaciones. Y tienes que estar enterado de los derechos y obligaciones que tiene tu hijo menor de edad. Porque sí hay muchos derechos y todo, pero también hay muchas obligaciones. Muchas obligaciones conductuales dentro de esta sociedad, pero nadie conoce. Les cae de sorpresa que el entrenador ande con una menor de edad y dice, ¡qué barbaridad! Dices, oye, eso está penado por la ley. Pero como no conocen la ley, pues solamente se pasa como un chisme y qué mala onda, qué terrible. Pero un buen abogado, ¿no? Esto está penadísimo. Pero eso es falta de información. Y en el entorno deportivo, pues nos encargamos precisamente de dar esos puntos clave a los padres, ¿no? De enseñarles eso y también a los atletas de dejarles claras esas cosas, el consentimiento, quién puede y quién no puede dar consentimiento, ¿no? Un menor de edad no puede dar consentimiento, punto. Así tenga 17 y el entrenador, el maestro tenga 19, no de que es que ya me sedujo, no, es menor de edad, no puede haber consentimiento, ¿no? ¿Cómo encontraste la fuerza para hablar de lo que te había pasado? Y
Y bueno, a raíz de ahí decir que con toda mi admiración, no me gusta usar este término, pero capitalizar eso y dar un giro y convertirlo en algo bueno. O sea, como ¿de dónde encontraste la fuerza? Pues hace 25 años, que fue la primera vez que levanté la voz, pues no lo había hecho desde los 4 años que yo lo viví, sí, y no lo iba a decir nunca, o sea, yo me lo iba a llevar a la tumba. Pero pues ya cuando regresé de Juegos Olímpicos y estaba en el nido de mi familia, cuando ya estaba, sí estaba muy deprimida, pero estaba con mis papás, con mi hermano, con mis hermanos, ya estaba yo protegida. Y me hicieron muchos periodicazos y me empezaron a atacar muchísimo. El entrenador empezó a hacer unas cosas horribles en los medios. Entonces mis papás empezaron a preguntarme por qué no quería regresar ahí y por qué estaban hablando tan feo de mí. Y entonces es la primera vez en la vida que yo dije, es que no quiero regresar por esto, esto y esto y esto. Y cuando yo les dije, mi mamá casi se muere y mi papá tenía ganas de matarlos ahí. Pero entonces lo que hicimos fue, mi papá dijo, vamos a hacer una carta. Hicimos una carta de 7 páginas. Mi papá me dijo, tú dime todo, y me ayudó a escribirla y la mandamos en respuesta a los medios. A todos los medios mandamos esa carta. Y esa carta fue un parteaguas, porque ahí dije todo. ¿Por qué? Porque estaba con mis papás, estaba yo segura en mi guarida, ¿no? Y pues mis papás me apoyaron y empezamos a destapar una cloaca tremenda. Pero bueno, eso me costó mis Juegos Olímpicos. Por haber hecho eso, pues me vetaron de México. Me hicieron la vida imposible. Si ya era imposible, fue terrible. Me fui de México y firmé una carta. Fue tan duro lo que tenía que vivir todos los días, tan morboso, tan atacante, que yo le pedí a mis papás, les hice una carta poder para que ellos hablaran por mí. A pesar de que yo ya era mayor de edad, dije, es que yo no puedo, me está rompiendo, me está desmoronando enfrentar todo esto. Y pues mis papás tuvieron que enfrentar todo este infierno por mí. Se los agradezco y lo valoro tremendo, porque yo me fui a Estados Unidos a sanar, a estudiar y todo, a recuperarme, pero yo dejé a mis papás consumirse y peleando todas estas atrocidades por mí, ¿no? Pero como yo les había contado todo, ellos metieron las manos al fuego en todo, ¿no? Pero me dijeron, tienes que decirme todo. Confía en mí totalmente porque yo sabía que mis papás iban a enfrentarse por mí, iban a dar mi cara, ¿no? Iban a poner las manos ahí. Y pues fue una etapa muy difícil. Me costó muchísimos años a mí sanar, más de 15 años. Psicólogos, psiquiatras, tratando de muchísimo estudio, muchísimas herramientas que tuve que sacar de muchísimos lugares, de la universidad, de mis trabajos, de los países en los que viví. Y finalmente, cuando ya sentí que se había sacado la cabeza, que ya estaba empezando a tener una vida normal y productiva, pues me contacta Carla Sousa y me dice que tenía un proyecto muy grande y me lo empieza a platicar y me dice que si quiere usar mi historia, porque ya se encontró esa carta y quería usarla para hacer una película. Y le dije, por supuesto que no. ¿Por qué? Claro, no, gracias. O sea, si pasé por tanto y tardé tantos años en sanar y pasé por tanto infierno, ¿por qué querría yo hacerlo ahora en el cine, no? Ajá. Pero ella me invitó ahí a Estados Unidos. Me fui a su casa ahí en Los Ángeles y pues me empezó a practicar todo y me explicó la diferencia de leer un periódico y de ver algo en el cine. Claro. Me dijo, el impacto es totalmente distinto. Uh-huh. Uno es morboso, depende del humor en el que lo leas, y el otro es llegar a las entrañas. Sí, el poder visual es totalmente diferente. Exacto. Podemos hacer algo que pueda mover a mucha gente y que pueda llegarle ahora sí a la gente y que pueda abrir puertas para que esto cambie, pero tenemos que hacer muy grande. Uh-huh. Y me dijo, pero necesitamos hacerlo. Y me convenció y fue cuando empezamos a hacer todo esta película, empezamos a estructurarla, a trabajarla y fueron muchísimos años de trabajo. Nos cayó la pandemia y finalmente ya en plena pandemia empezamos a grabar la película. Y a pesar de que yo conocí el guión perfectamente, vi grabarse cuando empecé a ver a los personajes repetir en carne y hueso todo lo que había vivido, hice catarsis, dije, no puedo con esto. De hecho, un día en una escena me salí llorando y dije, se cancela la película, yo ya no quiero, o sea, no puedo. No quiero hacerlo. Pero ahí otra vez, empáticamente, la directora, Carla, se acercaron y empezaron otra vez con el Coco Wash, ¿no? Uh-huh. Vamos a hacerlo, si se puede, y ya empezamos a trabajarlo. Y dije, ármate de valor, vamos a seguir. Sí, fue muy difícil. Además, porque le tuvimos que cambiar muchas cosas.
Claro. Y esas cosas me dolían, Adaptación. porque dije, oye, es que no quiero que mis papás no eran así, es que así no era esto. Decía, es que se tiene que hacer así, porque si no, no vamos a dar en el patrón de abuso, no vamos a dar en el patrón general y va a haber muchas personas que no se van a poder identificar. Entonces vamos a perder una oportunidad muy grande de que muchas personas que están sufriendo no puedan identificarse. De acuerdo. Entonces tuvimos que hacerle ajustes a la película para que pudiera abrirse un poquito más y pudiera sembrarse en un patrón general, ¿no? Entonces eso todavía lo complicó mucho más, que fue mucho trabajo, muchos ajustes y mucho trabajo mental para poder aceptar lo que se iba a proyectar. Así fue esa película. Sufrimos mucho cuando salió, pero el día que salió y vimos que las personas la tomaron bien, fue como un gran respiro, ¿no? Porque además nadie quería salir en la película, nadie quería participar con Carla en aquel entonces, de parte deportiva nadie quería nada que ver con el tema anterior. Ajá. Entonces fue muy difícil. Prácticamente los actores que lo hicieron porque creían en la causa, no porque no había recurso para la película, no teníamos ni siquiera cómo la íbamos a mover. Conforme la fuimos avanzando en el guión y todo, pues Amazon dijo yo sí, pero en verdad no había. Decían, ¿cómo vamos a contratar? ¿Y cómo se va las cámaras? Sobre todo para las escenas. ¿De dónde vamos a sacar tanto, no? ¿Dónde se va a sacar tanto dinero para poder hacer esas escenas? Y la productora de la película se movía y ganaba concursos y ganaba esto y todo. Dice, ya sacamos el recurso para las cámaras, ya sacamos el recurso para hacer esto, ya logramos meternos aquí. Y fue por eso que salió. Y ya después de la película, ahora sí todo el mundo ya quería ser parte. Bueno, normal, ¿no? Nadie quiere ser parte del proceso, todos quieren ser parte del resultado, ¿no? Exacto. Pero sí fue un proceso muy complicado. Y yo le agradezco también a todos los clavadistas que dijeron, pues yo sí le entro, ¿no? Sobre todo atletas de muy alto nivel en México. Y que, por ejemplo, Magin, la entrenadora nacional, ella tenía unos atletas y necesitábamos a un atleta de ese calibre. Y Magin nos abrió las puertas y dijo, sí, a la que tú quieras. Y dijimos, realmente hubo gente valiosísima, ¿no? Valiosísima que estuvo de nuestro lado a pesar de las consecuencias a las que nos íbamos a poder enfrentar por hacer esto. Porque no es algo de que en el pasado ya todos se salieron. Al contrario, todos los mismos siguen ahí. Sí, claro. Entonces, hacer esto era un suicidio prácticamente. Cuando yo vi la película, dije, qué locas personas. O sea, no en el mal sentido, sino en el sentido en el que fueron disruptivas de hablar de un tema tan incómodo en niveles y esferas tan elitistas. Y yo te diría, es increíble que hayan tenido ese poder de provocar esa tormenta para limpiar. Muchas gracias. Sí, es muy duro. Y sabes que es otras cosas de las que son duras. Es porque yo viví ese infierno en el Comité Olímpico con esta persona. Pero ahí donde yo estaba había otros centenares de atletas y también había mujeres y también había otras niñas. Entonces, si tú las preguntas, dices, pues yo la pasé re bien, ¿no? Sí. Yo estoy muy bien. Y las personas cercanas a mí prácticamente que eran mis roomies ahí, ellas la pasaron a todo dar, ¿no? Y decían, pues yo estoy todo bien, no sé, está loca, ¿no? No sé, es muy fácil decir estás mintiendo. ¿Por qué? Porque a ti no te toca. Gaslighting. Porque tú no estabas ahí, tú lo ves todo normal. Y podemos estar en un entorno y el hecho de que una persona sea el abusador, el pedófilo, no lo va a hacer con todos los que están ahí, ¿no? Es con quien le tocó, a quien se agarró. Y obviamente no lo va a hacer así expuesto y todo. Y entonces todos los demás dicen, pues está medio loca porque realmente no era así. Es que realmente no pasó así. Yo estaba ahí, yo nunca vi nada. Y dices, precisamente por eso es tan peligroso. Precisamente por eso esas personas son tan peligrosas. Porque son especialistas en llevar esto de una manera y en manipular todo el entorno para que todo el mundo diga, pues es que es imposible que esto pase aquí, está loca o está loco. Y eso es lo que ese patrón se repite en todas partes. Porque tú le preguntas a alguien conocido y dice, la verdad es que yo no sé, en una oficina, pues es que yo no sé, yo la verdad es que no he visto nada. Y tienen razón, pues no han visto nada. Pero eso no quiere decir que no haya pasado. Porque esa persona que lo hace, no lo hace con todo el mundo. No. Lo hace con quien le echó el ojo,
con quien identificó, o quien pudo manipular, o quien y lo estudió y lo preparó, precisamente para que nadie se dé cuenta y para que todas las cosas estén armadas a su favor. No es algo de la noche a la mañana, es algo perfectamente bien estructurado. Es muy peligroso esto. Por eso es importante abrirlo así. Pero las personas también deben es parte de la empatía, no es ponerse en su lugar, sino respetar. Es decir, yo no vi nada, entonces no voy a ponerte un pie. ¿Por qué? Porque tú me caes muy bien, pero si tú hiciste algo, digo, híjole, en este momento prefiero mejor no decir porque yo no lo vi. Yo me llevo bien, muy bien, pero si hiciste eso, no, ahorita no me puedo meter en esto, ¿no? Sí. Pero respeto. Que creo que es el mal actual, ¿no? De decir, no, pues yo no me voy a meter, yo no voy a decir nada. A mí en estos momentos no me conviene apoyar o contradecir este tema porque pues yo tengo mis planes, no es mi problema, es problema de ellos, qué pena, pobres, etcétera, etcétera. Pero esta actitud de neutralidad, entrecomillada, ¿no? Pues me parece que es lo que ha llevado a nuestra sociedad a estar como estamos, ¿no? Y a que, porque justamente ya nadie quiere tomar partido y nadie se quiere echar la responsabilidad o nadie quiere hacer ese acto de valentía de decir, oye, estás mal en lo que estás haciendo, ¿no? Porque también la otra es de, no, ¿cómo te atreves a decir que estoy mal? Sí. ¿No? O sea, digo, hay muchas aristas, pero finalmente yo he visto eso, ¿no? A decir, nadie se quiere echar la carga de tener una decisión, de tomar una decisión. Es de, ay, pues como quieras, ¿no? O sea, es el básico de, no, pues yo respeto y no me meto en la vida de nadie, ni para bien ni para mal. Y yo digo, sí, no sé si... Sí. Eso, No sé si sea eso. En Estados Unidos eso ya está penado. Eso ya está muy penado. ¿Por qué? Porque tienes una responsabilidad moral. Ujú. Cuando, por ejemplo, cuando tomas los cursos de Safe Sport en Estados Unidos, te dicen, si un niño, ¿no? Una niña viene y te dice, a fulanito, del amigo, del amigo, del amigo, le hicieron esto el entrenador. Tú lo escuchaste, pero tú dices, ay, esta niña es bien mentirosa. No le voy a hacer caso porque esta niña se la pasa mintiendo. O me está hablando de fulanita que es bien, ya Traviesa. es traviesa o que es bien mentirosilla. Ajá. Entonces prefieres no meterte en problemas. No dices nada, porque aparte te dijo, el amigo del amigo del amigo me dijo de que Sí, su sí, sí. prima, ¿no? Ujú, sí. Bueno, cuando algo sucede y se empieza a hacer una investigación y fulanito del amigo dijo que te dijo a ti, tú entonces ya entras en complicidad, porque tú ya pusiste en riesgo a un menor, porque tú escuchaste que un menor estaba en peligro y no hiciste nada, porque a ti no te compete investigar, no te compete tomar las decisiones legales, pero tu responsabilidad moral era reportar que escuchaste algo. Y ya ahí acaba tu función moral. Y ya depende de esa entidad investigar si es cierto o no, si la niña es mentirosa o no, lo que sea. Sí. Pero tu responsabilidad moral es, yo escuché que había un menor en peligro o había una situación, la tengo que reportar. Y en México nos falta mucho poder estructurar eso y meter esto. Y también lo tratamos de hacer. Cuando tú escuchas o ves algo, tu responsabilidad moral es reportarlo. Independientemente de que tú no tienes que investigar el caso. Sí, no. No tienes que llegar a hacerle preguntas. A ver, cuéntame más. ¿Quién fue? ¿Quién te dijo? No, tú solamente tienes que reportar cuando hay alguien en peligro o en una situación que pueda poner en riesgo su integridad o su salud mental. Okay. Pero eso es parte de nuestra responsabilidad moral como ciudadanos. Aquí todavía lo tenemos así como de buena onda, pero ya en países desarrollados como Estados Unidos, que tengo que decirlo, ya está penado. Si no lo haces, tienes una sanción severa. Y eso es lo que realmente hace que haya estos cambios, ¿no? Y también las represalias. Claro. Aquí también, no, ¿qué tal si me corren? Sí, sí, sí. Por allá también las represalias están penadísimas. Okay. Por eso hay un poquito más de seguridad para denunciar y ya por lo menos ya la piensas 2 veces y empiezas a informarte un poco más porque sabes que si no estás informado puedes caer en un problema. Oye, a ver, si
Si tu vida fuera un clavado, ¿cómo describirías la sensación de estar en el aire antes de entrar al agua? Si mi vida fuera un clavado, en este momento todavía no estaría entrando al agua. Estaría todavía en mi última vuelta decidiendo hacia dónde voy a abrirme. Ok. Apenas estaría viendo mis vueltas y diciendo, ya casi me tengo que abrir, apuntando hacia dónde me tengo que abrir. Todavía estoy muy lejos de entrar al agua. De entrar al agua. Todavía estoy en pleno proceso de casi en la parte final de la apertura. Los clavados se califican en 5 partes. Ajá. Desde que te paras es una. Ok. La manera de te paras y tu manera de caminar, esa es una parte. Está dividido en 5. La segunda es cómo llegas al trampolín o a la plataforma. La tercera es el cómo despegas. La otra es tu vuelo y la otra es la entrada. Cada una tendría un valor equivalente a 2 puntos. Entonces los errores, tú ves una apreciación general y depende de los errores que tú vayas viendo, vas haciendo deducciones de medio 2 puntos, etcétera. Eso en segundos tienes que calificar. Ok, entonces tú estás justo En la apertura. en la apertura. Antes de pasar a la parte de la entrada. Entonces sería en la ejecución. En todo este proceso, ¿cuándo, cómo tu negocio te salvó? ¿No? ¿Qué rol jugó ahí tu empresa, tu emprendimiento, tu negocio? ¿No? Pues, es de diseño, ¿verdad? Es de diseño, fueron mi gran escape. O sea, lo puse como escapes. Tengo mi vida, tengo así como muchos carriles, muchos objetivos, que yo les llamo rutas de escape. Entonces, cuando yo voy empujando algunas, siempre te vas a topar con obstáculos muy fuertes. Entonces, unos sí los puedes pasar, pero hay unos que te encuentras pared y ya no hay para dónde hacerse. Pero en vez de yo olvidarlo, lo que hago es lo pongo en pausa y entonces empiezo a ver los otros carriles, empiezo a empujar por otros lados. Y también me vuelvo a encontrar paredes y obstáculos, pero a veces mientras estoy recorriendo otro camino que pareciera hasta opuesto, de ahí me surgen ideas de cómo desbloquear la pared de allá. Okay. Entonces digo, pauso acá y con esas herramientas que encontré en el otro trabajo, ya puedo empujar esta pared grande y ya me sigo más tiempo. Pero me vuelvo a topar con obstáculos, con gente horrible, con cosas así, y digo, ay, bueno. Y en vez de frustrarme y decir, ya, por Dios, me deprimí, no se me hizo, nada más lo pongo en pausa y me voy hacia las otras rutas. Y por eso estudié muchas cosas, para poder tener esas opciones de ir empujando varias cosas, varios proyectos, no todos al mismo tiempo, pero a veces sí necesitan empujones todos, ¿no? Pero es una manera de yo ya no volver a caer en una depresión porque las cosas no salen bien, o enojarme con la vida porque la gente es mala, o porque la gente es corrupta, o porque el sistema. Al contrario, me voy ingeniando cómo resolver problemas. Y el diseño mis papás son arquitectos y mis hermanos son diseñadores. Y yo crecí en este ambiente de arte, de diseño, de colores, de pintura, de todo. Entonces siempre ha sido, desde que yo estaba chiquita, yo ya decía que era diseñadora. Okay. Y diseñaba, dibujaba, pintaba, iluminaba. Y en la universidad estudié comunicación gráfica y producción, esas dos. Y pues me dediqué a eso, era como voltear a los 180 grados a algo que no tenía nada que ver con la gente que conozco. Era mío, solamente mío. Y empecé a moverme ahí. Pero lo que se me hizo muy difícil es que, al igual que yo empecé en el deporte muy chica, cuando yo empecé en la vida profesional en el diseño, ya había personas que llevaban toda su vida trabajando en esto y en sus empresas enfocadas y con familias que se dedican exclusivamente a estas cosas. Y pues yo era nueva en esto. Entonces yo empiezo a empujar en mi empresa de diseño y de branding, pero ya hay personas que llevan toda su vida recorrida ahí. Y ya ahora era yo la novata. Y sí me costó trabajo porque yo soy una adulta, ya toda una vida recorrida, ya estudiada, pero empiezo desde el día 1, cuando ya hay personas que llevan 20, 30 años con experiencia en esto. Entonces me sentía así como un borreguito chiquito, ¿no? Porque tengo talento y tengo muchas cosas, pero tengo cero experiencia, cero conecte, cero todo, ¿no? Y pues sí, es un golpe muy fuerte,
porque en el deporte pues me las sé todas y conozco a todos, pero aquí dije, no, realmente dije, me siento como una pulguita en un universo, así, en un aeropuerto gigante, ¿no? Pero pues no le tengo miedo a los retos. Y sabía una clavadista olímpica que sacó 5 medallas olímpicas, ella me dijo, para que una persona pueda decir que domina algo, necesita que pasen por lo menos 10,000 horas de ejecución constante y bien hecha, o 10,000 repeticiones de lo que tú quieres dominar. Me dice, ¿en qué hora vas tú de esto que estás haciendo? Y digo, no, pues yo creo que debería calcular a 2,000. Dice, sí. Entonces, ¿para qué te frustras? ¿Para qué te desesperas? Si ya vas, por ejemplo, en tu hora 4, ¿no? O en tu hora, no sé, en la hora 100, ¿no? Cuando vayas en la hora 7,000, ya va a haber una gran diferencia en esto. Pero ¿para qué te frustras si estás empezando en tu hora 1? Y eso era lo que ella hacía. Ella era, cuando entramos a la universidad, ella era malísima en matemáticas, tampoco hablaba inglés, pero jamás la vi frustrada porque dice, ahorita llevo 1 hora, ¿no? Espérate en un mes cómo voy a estar. O cuando lleve mi hora 200, pero todo el mundo se confiaba, ay, es malísima. Y decía, hoy soy malísima, mañana ya no tanto. Porque así ella iba. Y no se frustraba de que ella no era buena en algunas cosas. Y eso a mí me llenó mucho y dije, esa es la clave. Sí, no soy buena, soy muy nueva en esto, pero espérame a que yo agarre experiencia. Espérame a que yo junte más mis horas de trabajo constante y voy a ser muy buena. Pero voy a entenderle. Ahorita me vas a dar la vuelta 3 veces y me van a ver la cara. Ahorita porque voy en mi hora 100, pero espérame tantito. Cuando vaya en mi hora 500, a ver, vamos a ver cómo estoy. Bueno, dinámicas de preguntas rápidas. Ajá. Esto o aquello, ¿ok? Gimnasio o clavados. Clavados. Café o té. Café. Playa o bosque. Ay, creo que playa. Leer un libro o ver una película. Ver una película. Mañanas o noches. Noches. Liderar o crear. Ay, no, ahí sí. Una no vive sin la otra. Ok, Pero, ay, no. Creo que esas tienen que ir juntas. ok. Saltar o bailar. Saltar. Ok. Y luego describe en una palabra. ¿Cómo describirías tu infancia? Feliz. ¿El deporte? Retador. ¿La resiliencia? Indispensable. ¿La película La Caída? Catarsis. ¿El éxito? Modus de vida. ¿El futuro? Incierto. ¿México? México mágico. Ok. Finaliza la frase. Lo que más amo de la vida es... Es las posibilidades. Cuando dudo de mí, Me asusto. mi superpoder secreto es... Resiliencia. La lección más grande que aprendí fue... En este momento la humanidad es finita. Mi lugar seguro es... Mi casa, con mis papás y mis hermanos. Azul Almazán es... Resiliente. Y ya por último, te voy a enseñar una foto que está en blanco y negro, pero platícame qué piensas si te enseño esta foto. Ese fue uno de los días más felices de mi vida. ¿Sí? Sí. Estoy Carla Souza en el centro, estoy yo a un lado y está la productora de la película que se llama Ana Laura Rascón. En esa escena en particular, habíamos logrado terminar un entrenamiento previo ya a la filmación de la película y Carla había logrado sacar habíamos logrado sacar uno de los clavados que iban a ser esenciales para la película. Y ese día yo tenía una competencia, iba a ser juez, y entonces yo me tenía que ir corriendo de ahí. Y antes de irnos dijimos, no nos podemos ir sin la selfie. Y nos fuimos. Ese fue el último día de entrenamiento antes de empezar a grabar la película como tal. Por último, esta es una pregunta que le hago a todos mis invitados, a todas mis invitadas, es, si tuvieras una máquina para viajar en el tiempo, ¿qué le dirías a la Azul del pasado para sobrevivir lo que hubiera que sobrevivir? ¿Qué se lo dirías ahora a toda la gente que te escucha también? Pues yo le diría que vas a estar bien. Fíjate que esa es una pregunta muy curiosa porque
yo le estuve leyendo mis diarios y en uno de mis diarios yo tenía 16 años y yo le rogué a algo, me rogué a mí misma, dije, Azul del futuro, por favor ven y dame una señal, dime si voy a poder con esto porque me quiero morir. En verdad quiero estar muerta, ya no puedo más, no sé qué hacer, estoy desesperada, no, me estoy ahogando en mi vida. Dije, Azul del futuro, dame una señal, si existes, si llegaste, si lo lograste, ven y dame una señal. Y no sé por qué, pero al día siguiente yo escribí que mi yo del futuro, o sea, mi yo ahora, me había dicho que todo iba a estar bien, o sea, que sí iba a estar bien, que todo iba a pasar, todo iba a pasar. Y yo dije, todo va a pasar, no hay tiempo que no se cumpla. Si sigo viva, no hay tiempo que no se cumpla. Entonces, de una u otra manera yo sabía que las cosas iban a estar bien. Pero sí lo pensé y sí lo rogué y de alguna manera a lo mejor en mis sueños o con mi energía, de esas energías que vuelan y que no tienen límite de tiempo, que viajan por el tiempo, de una u otra manera sí la resentí porque a los días siguientes, de la noche a la mañana ya tenía otra vez fuerza, ¿no? De quererme morir un día, decir quiero que me mate, que se me caiga encima la cama o que alguien venga y nos dispare a todos y que me muera, al día siguiente ya tener otra vez esta fortaleza, decir que me sacudí, voy de nuevo, ¿no? Y dije, ¿de dónde viene eso? Tal vez de la esperanza de que sí sobreviví y que estoy bien y que voy a estar bien. Platícanos dónde te encuentran, dónde pueden encontrar la película, tus redes sociales, la asociación, ¿dónde? La asociación ahorita la tenemos, me parece que ahorita está activa en redes sociales, en Instagram como Respeto 360 y en Facebook. Ahorita estamos haciendo unos ajustes en estas redes sociales para ver, porque le queremos cambiar un poquito el enfoque en las redes. Pero de manera personal ahorita estoy en Azul Almazán OLY, que significa Olympian. Es un sufijo que nos adjudicaron, que nos permitieron. Entonces, Azul Almazán OLY. Así estoy en Facebook y estoy en Instagram. Y ahí estoy respondiendo todas las preguntas de manera directa. Y mando ahí doy mi contacto cuando me escriben por inbox. Y en la asociación también respondemos, pero ahorita estamos estructurando una nueva versión para que vaya a salir. Pero de todas las personas que escriban ahí, pues ahí vamos a estar, ahí estamos las 24 horas respondiendo. Muchas gracias. ¿La peli todavía está en streaming? La peli está en Amazon. Ahorita está todo el tiempo. Y también, por ejemplo, cuando hay universidades o cuando hay instituciones que necesitan hacer estos eventos en donde podamos nosotros hablar sobre el tema, proyectar esto, también llegamos a hacer estas gestiones. La hemos hecho en Costa Rica, la hemos hecho en Nuevo Laredo, hemos hecho estos eventos de concientización, de proyección de la película con invitados para que puedan hablar sobre esto. Muchas gracias, Azul. Yo lo único que diría a nuestra audiencia es nunca menospreciar a la gente que conoces, que de pronto dices, yo no tengo nada que ver con esta persona que acabo de conocer, ¿no? Que en su momento, justo hablábamos, nos conocimos hace 10 años en una junta de negocios con alguien en común que nos conocía a las dos. Luego después de eso terminó en una buena plática en el baño. Y digo, yo decir que independientemente eso, a mí me marcó el saber que había conocido, ¿no? a alguien que había estado tan cerca de las Olimpiadas o en las Olimpiadas. Entonces, solo decirle eso yo de mi parte a la audiencia, que nunca, o sea, de todas las personas que conozcan, nunca crean que no tienen nada que ver con esa persona. Al contrario, muchas veces no sabes lo que la vida te depara años después, y te agradezco muchísimo que me hayas contestado, que hayas venido, que estemos aquí y que te hayas abierto con nosotros. Muchas gracias. Un placer estar aquí y muy contenta de verte otra vez. Muchas gracias, Azul. Gracias.